La luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que a la luz, y a la claridad no se quiere. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra en su versión número 3. Entregamos este día a Dios para que su palabra hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y para que la palabra sea viva y eficaz. Padre Santo, te damos gracias, Dios de amor, porque en tu Hijo Jesucristo nos has dado vida y luz. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre la necesidad que tenemos de recibir la luz en medio de las tinieblas del mundo y del corazón humano, y haz que por el Espíritu Santo sea aplicada la salvación, la vida, la plenitud y la paz que nos trajo tu Hijo Jesucristo a nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el día de hoy titulamos este encuentro La luz de la humanidad. Es muy importante decirles a ustedes que este seminario de encuentro con la palabra lo estamos haciendo desde la experiencia de la fe, para la vida de la fe del creyente, cristiano, católico, y para que nosotros crezcamos en conocimiento de la palabra de Dios, hasta llegar, como dice la palabra, a la altura del hombre perfecto. Así que tenemos estudios que se han hecho en el transcurso de la historia, de la teología, de la Biblia, de la exégesis. Nos aprovechamos de lo que existe, como cuando una persona estudia la palabra de Dios en su casa y busca el diccionario, busca una enciclopedia bíblica, que es muy conveniente, diferentes versiones de la Biblia, para entender mejor la palabra de Dios. Recordemos que el cristiano católico requiere fundamentar su vida en la palabra de Dios, porque muchas veces nos hemos contentado con escuchar la prédica que se hace en la Eucaristía, pero no hacemos estudio de la palabra de Dios que nos da vida. Entonces, bienvenidos a este encuentro, y con esta óptica ya saben que tenemos un texto que aparecerá también para ustedes, los que están en este seminario permanente de encuentro con la palabra, y ese texto podrán ver las notas base de esta explicación que tenemos el día de hoy. El pasaje clave para el día de hoy es Juan en los versículos 4 al 5. Nos dice la palabra de Dios: en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Ustedes recuerdan que iniciamos en el primer encuentro hablando del propósito del Evangelio. La semana anterior estudiamos los versículos 1, 2 y 3, que nos presentaba al Verbo eterno de Dios, la palabra, el Logos, que estaba en el principio con Dios y era Dios. Introducción. La vida y la luz son grandes palabras en el Evangelio de Juan. Recuerdan que dijimos en el primer encuentro que el Evangelio de Juan tiene grandes palabras: vida, luz, verdad, amor, fe, creer, paz también. Hoy nos concentramos en estas dos palabras y principalmente en la luz, entendiendo que la vida, que es el centro del Evangelio, porque el Hijo de Dios eterno vino a dar vida, la vida eterna, nos acompañará durante todo el Evangelio. No pretendemos abarcar ni acabar en cada encuentro el material o todo lo que hay para estudiar y comprender de la palabra de Dios en torno a un tema o a una palabra. Así que vida y luz son grandes palabras en Juan. La vida aparece 36 veces en el Evangelio. Juan habla de la vida de principio a fin, y aquí en estos encuentros ya lo hemos visto. En el primero dijimos, cuando estudiábamos el propósito del Evangelio, decíamos que Juan al final del Evangelio nos dice la razón por la que él escribe, su propósito.
y dice que estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Si esto es al final, vimos también en el encuentro anterior, en el que comenzamos a hacer la lectura del Evangelio, que la vida estaba desde el comienzo. En Él estaba la vida, en el Verbo, en el Logos, y es la razón y sentido de toda la vida también. Todo fue creado por Él. La segunda palabra es la luz. Juan muestra 21 ocasiones la palabra luz. 2 veces Él se llama a sí mismo la luz del mundo. Vamos a ver los textos enseguida. Los hombres pueden participar de esta luz y por tanto pueden llegar a ser hijos de Dios. Los 2 textos que hablan de Jesús como la luz del mundo son 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y el segundo texto en que también lo dice es el 9:5. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Los otros textos que mostrábamos que hablan de la luz, entre otros, nos dicen en el capítulo 11, versículo 10, dice: pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Y en 12:36 dice: mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Como vemos, la luz no solamente está en Jesús, sino que la luz puede ser participada a los que creen en Él. La palabra hijo, que para el hebreo se utiliza frecuentemente, denota pertenencia, más que literalidad. Por ejemplo, se habla en la palabra de Dios de hijos de la ira. Pero claro, es una metáfora ser hijo de la ira. Es decir, está en la ira está en Él pertenece a la ira. Entonces, ser hijos de la luz es haber recibido la luz y vivir en ella. Entonces, en este encuentro, queremos ver algunas claves de lectura que nos permitan comprender la relación entre la vida, la luz y las tinieblas. Ese es el objetivo. Ver la relación entre vida, luz y tinieblas en el comienzo del Evangelio, sabiendo que estos términos seguirán apareciendo. Entonces le hacemos estas preguntas al texto. ¿En qué consisten las tinieblas? ¿Cómo brilla la luz en las tinieblas? ¿En qué sentido la vida es luz de los hombres? Acompáñenos para leer en la Biblia y concretamente en el Evangelio de Juan cómo estas preguntas se pueden responder. ¿En qué consisten las tinieblas? Nos preguntamos muchas veces porque a veces se habla de términos que son metafóricos y uno más o menos entiende que sabe o piensa que sabe el significado. Yo no estoy en tinieblas, yo estoy en luz, he querido salir de las tinieblas a la luz, etc. Pero ¿qué representan realmente el término en el Evangelio? Luego cuando dice que la luz brilla en las tinieblas, ¿qué es eso? ¿Y en qué sentido la vida es luz de los hombres? Porque veímos en el versículo 4 que nos decía: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La verdad suena muy bonito. La vida es la luz de los hombres. ¿Pero qué significa? Vamos a verlo. Empezamos por las tinieblas y parecería extraño que cuando vamos a hablar de luz, de vida y demás, empecemos por lo que no nos gustaría tanto o entendemos que es lo contrario a lo que Dios quiere en nosotros. Sin embargo, necesitamos entrar en este concepto de tinieblas para poder entender qué es la luz, dónde está la luz y qué significa luz y vida. Entonces, en primer lugar, sabemos que la verdad fundamental de la antropología cristiana es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En el Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes 22, se nos dice: Cristo ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el pecado. Entonces vemos aparecer las tinieblas en el pecado de la caída del primer hombre,
y en la historia de la humanidad. Luz y tinieblas son símbolos frecuentes en la Biblia y de esta manera se aplican. Hay dos sentidos que podemos ver, un sentido intelectual y un sentido moral. En el sentido intelectual, la luz es la verdad versus las tinieblas, que son la falsedad. Así se puede ver en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Entonces, la luz es quien va guiando para la verdad en contra de la falsedad o del equívoco, del error. Pero a nivel moral, la luz representa la santidad versus las tinieblas, que representan el pecado y el mal, como veremos en el día de hoy. Tenemos dos versos que nos hablan de las tinieblas en el Evangelio en este momento, en el Evangelio de Juan y en la carta a los Efesios. En San Juan nos dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Y el segundo texto dice: porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. El primer texto de Juan en el 5:19 y el segundo texto de Efesios 6:12. Aquí nos está mostrando una tercera forma de ver las tinieblas. Ya veíamos que a nivel intelectual tiene que ver con la verdad y la falsedad, a nivel moral con la santidad y el pecado. Pero fundamentalmente en el Evangelio de Juan las tinieblas están representadas por el mal, por Satanás y por todo su colegio de maldad. Entonces, en este momento nosotros hacemos una reflexión que es importante para verla. De entrada, hablamos de las tinieblas con su nombre concreto. Una aplicación para nuestra vida en este momento, y lo seguiremos haciendo en este encuentro. No podemos ocultar en una sana predicación, en una predicación doctrinal de la palabra de Dios en nuestra iglesia, claro, a la luz del magisterio y de la tradición, no podemos perder de vista el fondo de la antropología humana, creado imagen de Dios, pero una imagen que se borra, no del todo, pero que se empaña, se pierde con el pecado. Las tinieblas están representadas por el espíritu del mal. Y muchas veces, en nuestro tiempo, hemos querido disfrazarlo. Y hemos querido disfrazar tanto al espíritu del mal y llamarlo de otras maneras, más psicológicas, más acordes tal vez a un respeto humano, a un reconocimiento de la altura que ha alcanzado el hombre con el conocimiento de nuestro tiempo, las ciencias y demás. Pero el hombre no quiere verse a sí mismo y ver lo que hay dentro de él. Entonces, de entrada, al leer el Evangelio de Juan, debemos ubicar qué son las tinieblas. Y hemos visto que pueden ser también, o que fundamentalmente están representadas en el mal, en Satanás. Y que el Evangelio tiene como propósito mostrar el triunfo de Jesús, el brillo de la luz sobre las tinieblas que no pudieron contra ella. Y eso va a ser la experiencia también del creyente. Pero no se va a dar en la medida en que desconozca la realidad de esta verdad fundamental de la Biblia. ¿En qué consisten las tinieblas? Podemos decir varios elementos. En primer lugar, podemos hablar de que el mundo es ignorante de sí mismo en nuestro tiempo. Es decir, el mundo está en oscuridad, pero el mundo se ha llamado a sí mismo iluminado, se ha llamado ilustrado. Estamos hablando del mundo en el concepto bíblico de Juan, representado por el dominio del mal. Ya vimos la cita anterior que nos hablaba que el mundo está bajo el dominio del maligno. Entonces, este mundo es ignorante de sí mismo, pero piensa que está iluminado. Piensa que en la medida en que tiene más conocimiento, que puede elaborar mejores elementos técnicos por una parte, pero por otro lado la ciencia puede avanzar más hacia el conocimiento de él mismo o del universo, descubrirá y quitará las tinieblas de su error y progresará hacia la luz. Y se ha hablado, por ejemplo, de la ilustración. Y en la ilustración se nos dijo que teníamos ahora la luz de la ciencia, de la razón,
y que dejábamos atrás la oscuridad de los mitos, de las religiones y demás. Si alguno de nosotros quiere estar en la óptica de la Ilustración, pues puede ver lo que pasó en el siglo XX, cuando después de haberse entronizado la diosa razón, el conocimiento y la ciencia, que no es mala en sí porque nos la permite Dios para crecer también, sucedieron 2 guerras mundiales y el holocausto nazi. Y el ser humano se preguntó, entró en crisis, ¿qué pasa con el ser humano? Bueno, la Biblia le habla de las tinieblas que tiene su corazón y que tiene el mundo. El mundo está en tinieblas. Y esa es la lógica en la que vamos a preguntarle al Evangelio. Si hay algo contrario, que alguien nos diga que el Evangelio nos dice algo contrario. Ahora, el mundo es ignorante también de Dios. Y San Pablo en la carta a los Romanos nos lo presenta de una manera clara en el capítulo 1, cuando dice que la ira de Dios se cierne sobre el mundo, porque el mundo podría conocer a Dios, porque Dios se da a conocer a través de la creación, de sus obras, de la maravilla de lo que existe. Pero que el ser humano no reconoció a Dios, y por el contrario, se hizo vano en sí mismo, formó imágenes y las adoró, etc. Y entonces San Pablo nos presenta allí cómo el mundo es ignorante de sí mismo, se cree lo que no tiene, pero por otro lado también es ignorante de Dios, no conoce quién es Dios, sus atributos, su santidad, su eternidad, su vida. No conoce en términos bíblicos, es decir, no tiene la experiencia de ese Dios. Ahora, el ser humano natural, apartado de Dios, tiene también la oscuridad dentro. Entonces, el tercer punto es que la oscuridad no está solo por fuera del ser humano, es decir, en el mundo, sino que también está dentro. Y hay 2 textos que nos lo dicen. El uno está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19, y el otro es Marcos 7, del 21 al 22. San Juan nos dice que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Juan 3, 19. Y en Marcos 7, 21, 22, en general en ese pasaje nos está diciendo Jesús que lo que contamina al hombre no es lo que entra de fuera, como los alimentos que tenían prohibidos los judíos, sino lo que sale de él. Porque dentro del hombre es que salen todas las maldades. En síntesis, el versículo 5 sitúa el problema del Evangelio entre luz y tinieblas. Y el Evangelio siempre nos va a presentar la opción. Toma la decisión por Jesús, adhiérete a Él. Recíbelo, como lo va a decir en el versículo 12, para ser cambiado, ser hecho hijo de Dios. Para nacer de nuevo, va a decir en el capítulo 3, por la obra del Espíritu Santo. O estar en las tinieblas. Y hay una disyuntiva para el ser humano, y es reconocer un mundo y un corazón en tinieblas. Ya lo decíamos. Los fariseos, en el tiempo de Jesús, teniendo el conocimiento de la tradición y de la ley, perdieron la posibilidad, en general, como agrupación, pues como grupo político religioso, de recibir a Jesús y entenderlo a Él como el Hijo de Dios. Y muchas veces Jesús les mostró que ellos se creían a sí mismos buenos. Ellos se creían que no necesitaban de Dios ni de lo que Jesús les estaba ofreciendo. Entonces, la disyuntiva es ¿cuál? Hay evangelio si reconocemos que hay un mundo en tinieblas y que hay un corazón en tinieblas que necesita de la buena noticia. Si no hay esa necesidad de la buena noticia, de un cambio en el corazón humano y en el mundo, de una vida distinta, pues no hay evangelio, no hay buena noticia. El mundo no necesita a Dios, y el mundo que no necesita a Dios, o el ser humano que no necesita a Dios, no puede darse en la vida nueva. Esa es la disyuntiva con la que necesitamos empezar este estudio del evangelio, si se quiere. En segundo lugar, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Es el versículo 5 del capítulo 1. La palabra de Dios nos muestra en el versículo 4, la vida era la luz y la luz de los hombres. ¿Cómo entendemos esto de una manera mejor en la palabra de Dios? Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá
la luz de la vida. Comenzamos entonces a preguntarnos en qué consiste que la vida era la luz de los hombres. Todavía mejor, ¿en qué consiste que la luz brille en las tinieblas? ¿Cómo la luz brilla en las tinieblas? ¿Cuál es la luz que tiene el que sigue a Jesús, el creyente, al que invita a Juan, que vence las tinieblas? Pues lo respondemos con el versículo 4. La vida era la luz de los hombres. Es decir, la luz que tiene el ser humano para vencer la tiniebla es la vida que le ofrece el Hijo de Dios. Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Entonces hay un binomio, luz-vida. Pero para que no se nos vaya a quedar en metáfora, sin tocarnos la vida, porque el Evangelio de Juan vuela alto, nos habla de unas palabras muy grandes, muy bonitas, que uno puede decir, yo quiero vivir en la luz, etc. Pero tenemos que entender a qué se refiere esa luz. Entonces él nos está diciendo, la vida es la luz. Ahora, la luz triunfa cuando Jesús completa su obra encomendada por el Padre. ¿Cuál? Dar la vida eterna. Recordemos que, o veremos en el Evangelio mejor, que la hora que Jesús menciona varias veces se completa cuando Él entrega su Espíritu. Cuando entrega su Espíritu cumple la misión, que es dar la vida, porque la vida va a ser por medio del Espíritu, el Espíritu de Dios que estuvo en Jesús y en el Espíritu Santo. ¿Sí? Recordemos que el capítulo 3 de Juan nos habla de, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice que hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, lo que importa aquí es que lo que es luz para la humanidad es poder tener la vida que da el Hijo de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Es una cita pues, que se ha hecho muy conocida porque se ha difundido, digamos, como un término para hablar de la evangelización. Pero el Evangelio es mucho más que esta cita. Y en todo el Evangelio nos está hablando de cómo Dios nos dio a su Hijo, nos llama a la fe para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en que si la luz que vence las tinieblas es la vida del Hijo de Dios, porque la vida era la luz, y la vida es algo que podemos coger, mientras la luz es una metáfora, muy bien, pero que necesitamos aterrizarla, entonces vamos a ver en qué consiste esa vida. ¿En qué consiste la vida que Jesús trae, que rompe las tinieblas y las vence? Todas las tinieblas del mundo y la oscuridad del ser humano. Imagínense que hablábamos en el encuentro pasado de que el ser humano en últimas está en tinieblas en este mundo, no sabe de dónde vino, ni para dónde va, ni cuál es su propósito. Eso es un conocimiento, digamos, saber. Pero por otro lado está en tinieblas también, como estamos viendo hoy, en la oscuridad del corazón y bajo el reino del maligno que gobierna sobre el mundo de tinieblas. Tenemos estas citas que nos hablan de cómo la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y a partir de esas citas podemos ir cualificando, darle sentido a esto de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Evangelio de Juan nos presenta la vida no exclusiva del Hijo, es la vida de Dios. Es el Padre el que tiene vida y el Hijo también tiene vida en Él. Estas características de vida, de luz, son trinitarias. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Este es un lamento que hace Jesús en el capítulo 5, versículo 40. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Digámoslo en positivo. Si ustedes vienen a mí, van a tener vida. Lo dice muchas veces en el Evangelio y lo vamos a ver. En el 10:10 nos dice, el ladrón solo viene a robar, a matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. En plenitud, en abundancia se ha hablado, ¿no? La cita más conocida tal vez, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es abundancia? Es lo que rebosa, y eso es la plenitud. Estar lleno completamente de la vida que Él da. En el 11:25 les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces acá ya nos está hablando de una vida, como vamos a ver,
que también que continúa, que no muere, que está en contra de la destrucción. Y finalmente Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, en el 14:6. Miren que son textos que los hemos escuchado muchas veces. Ahora, aquí están en función de ayudarnos a entender qué es la vida y cómo la vida es la luz de los hombres. Entonces, ¿en qué consiste esta vida? En primer lugar, es contraria a la destrucción, a la condenación o a la muerte. Recordemos 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, es decir, no se acabe, sino que tenga vida eterna. O sea que primero es una vida que no se pierde, que va en contra de la condenación, de la muerte, de la destrucción. Es una vida que se prolonga, lo dice la cualidad eterna. Segundo, la palabra griega que se utiliza es aionios, cualidad aplicada solo a Dios. Es decir, la vida eterna es la vida de Dios. Dios se da a sí mismo y nos hace participar de la vida divina. Estas son también palabras que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Dios se da a sí mismo y nos hace participar de su vida. Pero ojo, lo que estamos viendo es que es lo que el Hijo de Dios hace a los que lo siguen, a los que creen, a los que lo reciben, les da la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida de Dios. Luego tendríamos que ver en el Evangelio, seguramente vamos a hacer eso, ¿en qué consiste esa vida de Dios? ¿Sí? Por ahora, digamos que no es una vida que se prolongue solo en duración. Sabemos que una vida puede ser muy larga y puede ser muy penosa. Y hay personas que pueden decir: yo no quiero vivir más una vida larga y penosa. Entonces no se trata solamente de duración, se trata de plenitud. Pleroma es la palabra que la Biblia utiliza. Es aquello que rebosa, que viene de Dios. Es más, aquello para lo que no tenemos palabras. Pero el creyente empieza a disfrutar, empieza a vivir. Y los que dan testimonio al escuchar esta palabra de que esto es realidad en la vida de ustedes, que su cristianismo, su vida de iglesia y de fe no es de nombre, no es de parroquia, no estar matriculado solamente, sino de vivir la experiencia del Hijo de Dios, de acariciar esa vida, de saborearla, de contemplar lo que hace Dios en la vida del ser humano, lo que hace el Evangelio, lo que hace el Hijo de Dios. Esas personas podrán hablar de esa cualidad, en qué consiste la vida de Dios. Es algo que más que describirlo, es una cuestión de experiencia, de vivir. Llegamos entonces a una reflexión final, sabiendo que tal vez es un tema que queda muy abierto, que queda con muchas preguntas, pero que ojalá nos deje por lo menos algo central. Hemos puesto la reflexión aquí en la pantalla, así como se ha puesto en las notas, y la vamos a compartir. Creemos que solo podrá haber una verdadera nueva evangelización en la Iglesia si tenemos una adecuada comprensión del ser humano a la luz de la revelación. El Evangelio será en realidad una gran noticia si responde a una necesidad o carencia fundamental humana. El citado Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes 22, afirma: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. La historia de la salvación está contenida en los primeros versos del Evangelio. Dios crea por su palabra, el Logos, y participa al hombre de su propia vida, 1:4. Pero las tinieblas y el pecado hacen su aparición. Gracias sean dadas al Padre que nos da vida en su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Un recorderis. El mensaje dado en este video es una explicación sencilla para anunciar la palabra. Y lo encuentran mejor, tal vez, organizado en las notas del texto que ustedes tienen también en la descripción de este video y les llega a ustedes, los miembros del seminario. Que el Espíritu Santo provea la vida del Hijo de Dios en sus corazones y se manifieste efectivamente para nuestra comunión de fe en iglesia como hijos de Dios. Que así sea. Muchas gracias.